¿verdad? Y no sé, que el Señor le permitiera a Sansón venir un poquito del cielo y que se te apareciera, aunque eso no existe, pues, porque usted no me venga a decir usted que la abuela Carlota se le apareció, ¿verdad? Y que le dijo qué color de pintar la casa, cosas así, ¿no? Pero si Sansón se apareciera y te diera 5 consejos, creo que Sansón te diría, número uno, te diría Sansón, recuerda que tú eres una respuesta de Dios para esta generación. Señores, ustedes son una respuesta de Dios para esta generación. Ustedes no son un problema, son una respuesta. Sansón vino directamente al corazón de Dios, porque Sansón fue uno de los pocos hombres de los cuales Dios habló antes que él naciera. Dios habló de Jesús antes que naciera. Dios habló de Juan el Bautista antes que naciera. Dios habló de Isaac antes que naciera. Dios habló de Sansón antes que naciera. Y le dijo a sus papás una serie de reglas del llamado de Sansón, cómo Sansón iba a tener que crecer, ¿verdad? Sin cortarse el pelo, sin beber vino ni sidra, ni mucho menos emborracharse, sin tener que tocar cadáveres y cosas inmundas. Y esas eran las reglas que Dios dejó establecidas para Sansón. Sansón te diría, no te olvides que sos una respuesta de Dios para esta generación. Pero el segundo consejo que Sansón te daría es, no cruces líneas que no tienes que cruzar. Conoces las reglas de tu llamado, respétalas. No te vaya a pasar lo que me pasó a mí, dijo Sansón, ¿verdad? Que fui cruzando líneas y cruzando líneas. Número 3 te diría Sansón, no toques aquello que un día mataste con la ayuda del Señor. Todo aquello que el Señor te ayudó a vencer y a matar, no vuelvas a tocarlo, mucho menos a comer de él. Número 4 te diría Sansón, no te jactes de aquello que recibiste por gracia, porque por gracia lo hemos recibido, la jactancia no cabe ahí. Y por último Sansón te diría, no te mueras antes de tiempo, porque Sansón oró y su oración fue, Señor, la última vez, úsame la última vez. Y dice que comenzó a recobrar su fuerza después que la había perdido, empujó unas columnas de un templo pagano donde habían no sé cuántas, 3000 personas, y los mató a todos haciendo que cayera aquel templo. Pero también Sansón murió ese día. Que no te cueste la vida, ¿verdad? Tu salvación. Eso hablamos el jueves, ¿verdad? Para los que no estuvieron acá el jueves en la palabra del Señor. Ahora quiero que vaya conmigo por favor a Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Siempre hay personas que se conectan con nosotros. Le damos la bienvenida a esta transmisión de Ríos de Agua Viva. Si usted tiene chance ahí con sus manos, si no tiene su Biblia, alguna cosa, levánteme un aplauso por favor para todas las personas que están con nosotros. Le damos la bienvenida a esta transmisión en el nombre de Jesús. Quiero hablar de algo con la ayuda del Señor y ser lo más claro posible. Hablar de un cristianismo sin Cristo. Porque podemos estar en este tiempo sometidos y expuestos a lo que yo he llamado esto, un cristianismo sin Cristo. Usamos la Biblia para todo, pero no la usamos a veces para conocer a Jesús. Y yo le he enseñado a ustedes que desde que entramos al Génesis y terminamos al Apocalipsis, si hay un tema central en la Biblia y si de alguien habla, es que la Biblia habla de Jesús. Dijo Jesús, el mismo Jesús le dijo a aquella generación, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis, dijo Jesús, venir a mí para que tengáis vida eterna. Escúcheme por favor con mucho cuidado, con mucha madurez, porque observamos muchas cosas en este tiempo. Tenemos cruzadas evangelísticas donde se presenta cualquier tipo de producto, pero no se presenta a Jesús y no se habla de Jesús. Tenemos muchas formas de hacer iglesia, tratamos de hacer iglesias atractivas, pero sin hacer atractivo a Jesús. Y estamos hablando de una época en la que nos presentamos, incluso los ministros nos presentamos como el producto. La iglesia o los ministros nos presentamos como los productos, pero no presentamos a Jesús. La gente termina siendo atraída por el instrumento, ¿verdad? Se sienten atraídos por el instrumento, por el profeta, por el apóstol, por el pastor, por el líder, pero no se sienten atraídos a Jesús. Y entonces la gente termina recibiendo cualquier o creyendo cualquier cosa menos a Jesús. Jesús siempre se interesó de que le conociéramos. Señores, no me importa lo que me venga a decir, así es esto o fulano o esta iglesia. No, si en esta iglesia no nos esforzamos por presentar a Jesús, en nada estaríamos. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo?
Entonces esa es nuestra intención y debe ser nuestra intención. El mismo Jesús se esforzó para que entendiéramos esto, y me recuerdo Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Iban aquellos dos discípulos decepcionados, iban deprimidos, iban entristecidos porque Jesús había sido crucificado, había sido enterrado. Iban platicando entre ellos y Jesús se les aparece resucitado. Ellos no saben que es Él y les pregunta: ¿qué les pasa? ¿Por qué están decaídos? Y ellos les dicen: nosotros pensamos que Cristo era el Mesías, pensamos que Él era la esperanza de Israel, pensamos que Él iba a hacer esto y aquello. Y Jesús les dijo: qué necios son. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Atención, a esto quiero llegar. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. En cierta oportunidad yo les dije a ustedes: cómo me hubiera gustado y encantado estar presente en ese momento en que Jesús toma la Escritura y desde el Génesis pasa por todos los escritos de Moisés y de todos los profetas. ¿De cuántos profetas dice Jesús? De todos los profetas, y les enseña a ellos que la Biblia habla de Él, que la palabra, si hay un tema del cual nos enseña, es acerca de Jesús. Señores, pero estamos en un tiempo en el que tenemos que volver a esto, porque me inquieta y a veces me escandaliza ver que estamos en un cristianismo sin Cristo. Y tenemos que regresar a eso. Jesús nos enseñó de eso. Es más, Jesús nos enseñó y nos dijo: aprendan que cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser investidos con poder. Y una cosa van a hacer: van a hablar de mí. Van a ser mis testigos. Entonces, cuando yo les digo que cuando vayamos a la Biblia encontremos a Jesús y nos desesperemos por conocer a Jesús a través de la palabra, encontré una figura en la Escritura que es poderosa y espero que ustedes me lo entiendan bien. Porque cuando vamos a la Biblia tenemos que encontrar a Jesús. Y estuve estudiando la historia de José. Porque aún cuando enseñamos de José y hablamos de José, no sé cuántos tienen aquí, cuántos tienen la fortuna aquí de llamarse José. Levánteme la mano todos los José que están presentes aquí. Mire, tenemos invadido el mundo, mire. Hay varios José. José, enseñamos del José de la Biblia y decimos, cuando hablamos de José hablamos de nuestros sueños, como el sueño de José. Cuando hablamos de José hablamos de nuestra visión. Cuando hablamos de José hablamos de perseverancia. Y está bien todo esto, son interpretaciones secundarias. Pero si hay algo que nosotros deberíamos entender, ver y encontrar cuando estudiamos a José en la Biblia, por ejemplo, es a Jesús. José, nadie representa mejor a Jesús en la Biblia que José, señores. Hay más similitud entre José y Jesús que entre Jesús y cualquier otro personaje del cual nosotros hemos leído en la Biblia. Y encontré que José nos muestra, la historia de José nos muestra una revelación tremenda en cuanto a una generación que Dios está levantando en este tiempo, y es la generación de los Benjamín. Y la generación de los Benjamín tiene una característica: la generación de los Benjamín aman a José y José los ama a ellos. Y si José representa a Jesús, quiere decir que Jesús ama a los Benjamín y los Benjamín aman a Jesús. Y para que entendamos entonces quiénes son los Benjamín son la iglesia que el Señor está levantando en este tiempo. O sea, señoras y señores, ustedes y yo. Ya, déjenme explicarles un poco entonces para ver esta similitud. Porque encontramos a Jesús en la Biblia. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero vivir un cristianismo sin Cristo. ¿Hay alguien aquí que me acompañe en ese deseo? Yo no quiero vivir un cristianismo sin Cristo. Atención, pongan mucha atención entonces. Miren las similitudes que encontramos entre José y Jesús. José era hijo amado de su papá, llamado Jacob. El hijo más amado de Jacob era José. ¿Les parece interesante a ustedes que Jesús también recibió el testimonio de su padre diciendo: este es mi hijo amado? También José tenía 10 hermanos, hijos de papá, o sea, hermanos de él por parte de papá. ¿Cuántos hermanos eran?
10 hermanos de José por parte de papá. Qué interesante que hay. Porque ahí se nos muestra también el antagonismo que hay entre ley y gracia. Porque los 10 hermanos de José, mire, 10 mandamientos, 10 ley. Los 10 hermanos de José, hermanos de papá, pero no hermanos de mamá. José solo tenía un hermano de mamá. Y por eso le quiero hablar en estos momentos de esa generación de los Benjamín. Los 10 hermanos de José, que eran hermanos de padre, pero no de madre. ¿Por qué hermanos de papá? Porque eran hijos de Lea, la que le habían dado a Jacob en vez de la mujer que él amaba. Eran hijos de las siervas de Lea y eran hijos de las siervas de Raquel. Pero José y Benjamín eran sí hermanos de padre y madre. ¿Se acuerda usted? Para los que no están cayendo en contexto, hace días le prediqué que como cristianos a veces somos hermanos, hijos del mismo papá, pero no todos somos hijos de la misma mamá. Porque hay unos que son hijos de ley y nosotros somos hijos de gracia. Amén, iglesia. Y que los hijos de ley terminan persiguiendo a los hijos de gracia. Porque los hijos de ley, dijo Pablo, que son los hijos de Agar, los Ismael, y terminan persiguiendo a los hijos de gracia. Pues bien, sucedió lo mismo, porque los hijos de ley, representados en los hijos de Jacob, que eran hijos de las mujeres, las siervas, perseguían a José. También se mira la imagen ahí. Perseguían a José, envidiaban a José, le hacían la vida imposible a José, le quitaron la túnica a José. También pasó con Jesús. Rechazaron a José, también pasó con Jesús. O nos dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Pasó con Jesús. Los hermanos en carne de José no les importó el dolor de su padre, lo hicieron pasar por muerto ensangrentando su túnica, ¿verdad? Le quitaron la túnica, también pasó con Jesús. Lo vendieron a José por 20 piezas de plata, a Jesús lo vendieron por 30, precio de esclavo. Pero también José, ustedes saben la historia, se convirtió en el pan de vida para toda esa generación y para todo el mundo. Al ser el administrador de los graneros de Egipto, llenos cuando había un hambre terrible en la tierra, Jesús también se convirtió en el pan de vida, señoras y señores, y tenemos ya 2000 y tantos años comiendo ese pan de vida que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Interesante es que José, a través de esa provisión de pan, salvó a toda una generación de egipcios y gente pagana. Lo mismo que ha pasado con Jesús, que por 2000 años a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y entonces Jesús ha estado alimentando a toda una generación de gentiles que somos todos nosotros. Señoras y señores, el cristianismo en el mundo está conformado por gente que no es judía, ustedes y yo, y es a nosotros es que el Señor nos está alimentando. Pero al igual que José, atención, José estando en Egipto y alimentando a todo el imperio de Egipto y alimentando a todos los reinos del mundo que tenían hambre, nunca olvidó la casa de su padre. Hasta que sus hermanos, sus propios hermanos que lo rechazaron, vinieron a pedir pan donde él. Lo mismo pasa con Jesús. 2000 y tantos años de Jesús estando alimentando al mundo, pero nunca él ha olvidado la casa de sus hermanos, que es el pueblo de Israel, a los cuales también en su momento los va a alimentar y tendrán que venir a él. Y no sé si ustedes y yo hemos tenido la misma experiencia de ver gente judía de sangre, ¿verdad?, que han estado buscando a Cristo Jesús y se han estado convirtiendo al evangelio. Esos hermanos de Jesús ya comenzaron a volver, ya comenzaron a retornar. Ok, pero les dije que les iba a hablar de Benjamín. Entonces volvamos a Benjamín. Benjamín es hermano de José de padre y de madre. Y yo creo que Dios está levantando una generación de Benjamín en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dios está levantando una generación de Benjamín en este tiempo. ¿Y quién es Benjamín? Benjamín ama a José y José ama a Benjamín. Yo sé que, no sé si alguno de ustedes tiene esta experiencia de tener hermanos que son suyos por hermanos de padre, por ejemplo, o de madre. Pero tiene hermanos también que son de padre y madre. Y con esos hermanos como que hay un vínculo aún más especial, porque es tu hermano de padre y madre, aunque a los demás también los quieres porque son tus hermanos. José ama a Benjamín y Benjamín ama a José. La iglesia somos los Benjamín, los hermanos menores de Jesús. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, 29 y se lo compruebo con la escritura. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Señoras y señores, los Benjamín somos la generación de gracia. Lo voy a repetir una vez más. Los Benjamín somos la generación de gracia. Ahora, pastor, explícanos un poquito porque me siento un poco perdido, dice alguien por ahí. Ya lo escuché. ¿Qué quiere decir que somos los Benjamín, que somos la generación de gracia? Atención, somos la generación a los que nos gusta, nos encanta, nos fascina, nos comprometemos en que Jesús sea conocido, en que Jesús sea glorificado y en que Jesús sea levantado. Escúcheme, esta es la generación de los Benjamín. Hay algo poderoso que se derrama sobre la generación de los Benjamín. De tal manera, escúchame bien, así de importante era Benjamín de este tiempo, que cuando José llegó a ser el gobernador de Egipto, después de que sus hermanos lo vendieron, lo hicieron pasar por muerto, lo vendieron como esclavo, el Señor levanta a José, lo glorifica, lo pone como gobernador de todo Egipto, y viene después los hermanos de José, tienen que venir a donde él. No lo conocen, no lo reconocen. Cuando lo ven, lo miran como un gentil, lo miran como un egipcio más. Y vienen a pedirle pan. Entonces José les dice, ok, vamos a hacer algo, les voy a dar pan. Pero antes van a hacer algo, me van a traer a Benjamín. ¿A quién estaba pidiendo José? A Benjamín. Lo mismo Jesús está haciendo con los pueblos judíos, señores. Antes de abrirle esa puerta al pueblo judío, Jesús dice, primero voy a traer a Benjamín. Primero quiero que me traigan a Benjamín. Hasta que su hermano menor venga ante mí, entonces voy a darles pan. ¿Quién es Benjamín? Les voy a explicar. Benjamín es esta generación que Dios está levantando. Benjamín somos todos aquellos hermanos menores. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel, pero los Benjamín fueron profetizados por Dios. A los Benjamín Dios los conoció a través de José, a través de Jesús. Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, porque Raquel no podía parir. Raquel no podía tener hijos, pero era la mujer a la que Jacob amaba, pero no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, Raquel le dijo a Jacob, mira, tené hijos con mi sierva. Y la otra mujer que le habían dado a Jacob, Lea, también le parió hijos, pero Raquel no podía. Pero una vez pudo concebir y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. Atención, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Entonces, en lo que Raquel está pariendo y está pariendo a José, le pone por nombre José porque dice, le pongo José porque sé que voy a seguir pariendo. Escúchame lo que te digo. Tú vas a seguir pariendo. Hay algunas hermanas que cerraron la fábrica y dicen, el Señor reprenda al diablo. No tengo esa palabra, no recibo esa palabra. Tú vas a seguir pariendo. Esa célula con la que estás no va a quedar con los mismos. Se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Esa red en la que estás no va a quedar con lo mismo, se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Los recursos que el Señor te ha dado no se van a quedar ahí, se van a multiplicar en el nombre de Jesús. Porque Raquel está pariendo y mientras está pariendo dice que el Señor me conceda, está pensando y profetizando en el siguiente hijo que viene. Así fue con nosotros, señores, cuando Jesús vino, el Señor Padre, Dios Padre, está viendo en Jesús y está diciendo, vienen muchos más hijos. Jesús fue el primogénito de muchos hermanos. Entonces, qué interesante que le pone y le llama por nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Escúchame bien, quien quiera que seas, tú eres una respuesta. Y antes de que vinieras a Cristo, ya Dios te había conocido, te había llamado. Hay muchos de ustedes que le cuestan oración a alguien. Yo no sé cuántas vigilias, cuántas noches de oración, cuántas ofrendas de pacto, yo no sé cuántos ayunos le costaste, pero tú, Benjamín, estás acá porque alguien te dio a luz. Fuiste profetizado, fuiste creído. Y escúchame, hay otros que son parte de la generación de Benjamín que están allá afuera todavía, por los cuales tú estás orando. Los vas a ver acá en el nombre de Jesús. No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de declarar sobre tu vida. Dios te vio.
Entonces los Benjamín ha sido una generación esperada, ha sido una generación profetizada. La menor, somos la generación menor, somos los menores, el hermano menor. Y a veces hay muchos cristianos que se sienten pequeños en este tiempo. Yo te quiero recordar lo que Jesús dijo, Mateo 11:11. De cierto os digo, hablándole a esta generación de Benjamín, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. No importa el tiempo que tengas de estar en Cristo Jesús, si son semanas, meses, tú eres parte de una generación que si quieres que Jesús sea glorificado, dice la palabra que eres mayor incluso que Juan el Bautista. Ahora, miren lo interesante de la generación de Benjamín. La generación de Benjamín no es una que vive un cristianismo sin Cristo. La generación de Benjamín, señoras y señores, es una generación joven. Miren que esta es una jornada de adultos. Esta es una jornada de adultos. Nuestra reunión de jóvenes todavía está por la tarde. Pero miren ustedes esto. Pónganseme de pies, por favor, si son tan amables, los que son menores de 35 años. Pónganse de pies, todos, que no se quede nadie sentado. Todos los que son menores de 35. Oh, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué le parece? Miren dónde está Benjamín. Denme un fuerte aplauso a todos los demás, por favor. Ay, dice alguien. Pastor, por uno estoy afuera, dice alguien por ahí. Pastor, y los que no estamos entonces en 35, y entonces no somos la generación de Benjamín. No, es que la generación Benjamín es una generación joven. Atención, señores, las cosas están cambiando en la iglesia de Cristo. Yo creo que aquí todavía hay personas, porque a mí me tocó, yo nací en un hogar pastoral, ¿verdad? Mis papás ya ministraban el mensaje de Jesucristo cuando yo nací. Y me tocó crecer en un ambiente donde todavía en ese tiempo, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño, no quiero herir susceptibilidades de ninguna manera, no quiero ser con nadie, con mucho respeto, ¿ok? Pero que las que gobernaban en ese tiempo, las que se congregaban en ese tiempo, las que estaban siempre en ese tiempo en las iglesias, eran las viejitas. ¿Sí o no? ¿Alcanzaron ese tiempo ustedes? Y eran las que estaban ahí. Y eran las responsables, eran ¿cómo se llaman? Las comprometidas, pero los jóvenes no estaban. Los hombres no estaban. Y entonces el mundo se había hecho una idea de que la iglesia era para viejitas. Cuando usted estaba chiquita, Manaloche, así era la cosa, ¿va? ¿Se acuerda? Sí, el mundo se da una idea de que la iglesia era para viejitas. Los jóvenes no iban. Los hombres no iban. Pero el Señor dijo, Benjamín no se puede quedar por fuera. Señores, les estoy comprobando que esta es una generación de Benjamín. ¿Vieron el hermoso grupo de personas que se puso de pies? Ajá, pastor, ¿y los que pasamos de 35? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay para nosotros los que pasamos de 35? Es que los Benjamín, la generación de Benjamín que el Señor está levantando, son una generación joven, pero también es una generación que se siente joven. Así que yo le voy a decir a ustedes, por favor, no me van a quedar mal. Ya puse de pie todos los que están 35 para abajo. Pero ¿cuántos son de 35 para arriba? Atención, me van a responder como se debe. ¿Cuántos que estamos de 35 para arriba? Y no quiero poner otros límites, ¿verdad? ¿Cuántos que estamos de 35 para arriba nos sentimos que estamos jóvenes y que tenemos mucho por hacer en Cristo Jesús? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Porque esta es la generación Benjamín, señores. Es una generación a la que le encanta mostrar a Cristo. Es una generación, mire, pasaron los tiempos en que la iglesia era una cara arrugada, triste. Pasaron los tiempos en los que está el saludo, Dios le bendiga. No, pasaron esos tiempos. La generación de Benjamín es una iglesia joven y con apariencia joven. ¿Ok? La generación Benjamín es una generación como Caleb, que aunque tenía 85 se sentía de 40. A mi respeto, a mí me gusta ver a la gente que anda activa todo el día, que no paran. Y ese día yo le decía a una persona que está como en adolescencia, le decía, mira fulano, cómo se mueve, cómo activa, cómo le hace para aquí, para allá. No se detiene, ahí anda un motor por dentro, ese motor se llama Cristo Jesús. Trabajan con alegría, trabajan con entusiasmo, en la cara se les ve, porque mire,
Una de las cosas que a mí no me gusta ver es que ande gente trapeando con los pies. Que se mueve, como decía mi abuela Gertrudis, pidiéndole ¿cómo se dice? Un pie pidiéndole permiso al otro. Hay una gente, hermanos míos, yo a veces, el otro día le dije a una persona que anda como en sus 60 y algo, le dije, usted es mi inspiración, le digo. Cuando yo esté como usted, me quiero ver así como usted, le digo. Porque es un tipo con una energía, con una juventud. La iglesia Benjamín es una iglesia joven y con apariencia joven. Yo vengo a declarar sobre tu vida que el Señor te mantendrá joven. Yo porque me pinto el pelo, para proyectar un poco más de autoridad. Pero señoras y señores, el Señor nos mantendrá jóvenes. ¿Alguien recibe esa palabra acá? Yo no sé cuáles son tus planes, pero por si acaso estás queriendo hacer mucho en la vida, te declaro 120 años de vida. Pero sano, sí. No en silla de ruedas, no en un lecho. Sano en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo recibe? Sanos en el nombre de Jesús. Sano. La generación Benjamín es la iglesia de este tiempo. Por muchos años fue lo contrario. Ahora es una generación joven y con apariencia joven. Por eso es que cuando uno entiende estas cosas hasta se cuida mejor. Tenemos que cuidarnos mejor, señores. Para ir en consonancia con lo que estamos creyendo, hay que ir dejando las cosas que no nos ayudan, que no, tanto en lo mental, en lo físico, en lo espiritual, porque la iglesia Benjamín es una iglesia amada por Jesús. José amaba a Benjamín y les dijo a sus hermanos, no, es que solo con ustedes aquí, no, vayan y tráiganme a su hermano menor. Ellos no sabían que él era el hermano de ellos, José. No, tráigame a su hermano menor. Y hasta que le llevaron a Benjamín enfrente, es que José, imagino su corazón henchido, alegre. Dice la escritura que José se apartó a llorar por sus hermanos. Esta es una generación que se apasiona por Cristo. Y esta generación de Benjamín, escúcheme bien, es la iglesia que está haciendo que Cristo esté de vuelta en el cristianismo. Al que suene raro. La iglesia Benjamín es la que se está haciendo cargo de que Cristo esté de vuelta. ¿A dónde dije, señores? En el cristianismo. Su mensaje es vital, su mensaje es lleno de vida. El mensaje de la iglesia Benjamín es sanador, es restaurador, es lleno de esperanza. Pero a Benjamín se le trató de nombrar diferente. Por eso le digo, hay cosas proféticas que se vienen destapando ahora de una forma poderosa, porque a la iglesia se le trató de poner un manto de aburrimiento por muchos años. A la iglesia se le trató de poner un manto de tristeza. A la iglesia se le enseñó que mientras más serio, más ungido. Yo le he dicho a ustedes, incluso hasta cuando estamos cantando arrugamos la frente. No entiendo por qué. Como que estamos regañando al Señor. Yo quiero más. Porque a la iglesia se le trató de poner un manto raro, como de tristeza, de seriedad, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y eso pasó con Benjamín también. Cuando Benjamín, el hermano menor de José, estaba naciendo y Raquel lo estaba pariendo, dice que Raquel murió en el parto. Raquel, la esposa amada de José, murió en el parto. Lea conmigo lo que pasó. Génesis 35, 18. Porque a este movimiento llamado la iglesia de Benjamín nadie la puede nombrar. Escúcheme, solo su padre puede ponerle nombre. Y Benjamín no se llamaría Benjamín si Jacob no le hubiera cambiado el nombre, porque su mamá le había puesto otro nombre. Atención, lea conmigo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre. Mire cómo llamó al niño. Llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo le había puesto la mamá? Benoni. ¿Y su padre cómo le llamó? Benjamín. ¿Y la mamá? Su papá. Mire, ¿qué quiere decir Benoni? Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. ¿Cuántas veces nombramos a nuestros hijos? Pero yo he escuchado a papás decir, ay, es que este es el que me saca canas verdes.
La mamá de Benjamín lo había nombrado, no Benjamín, le había puesto Benoni, hijo de mi tristeza. Escúchame, tú no naciste para ser hijo de tristeza. La iglesia no está aquí para proyectar tristeza, señores. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no está aquí para proyectar preocupación. La iglesia no está aquí para proyectar desesperanza. La iglesia no está aquí para proyectar llanto. La iglesia Benjamín está aquí. Entonces dijo Jacob, no. Hijo de mi tristeza no se va a llamar. Y le cambió el nombre y dijo, Benjamín se va a llamar. ¿Hay algún Benjamín entre nosotros? ¿Algún hermano Mincho por ahí? No hay nadie. Dijo Jacob, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Señores, porque nosotros nadie nos puede poner el nombre más que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Benjamín quiere decir hijo de mi diestra. Por eso la iglesia Benjamín, que se encarga de glorificar a Cristo y de mostrar a Cristo, es una iglesia fuerte, es una iglesia dinámica, es una iglesia alegre, es una iglesia que conquista. Atención, es una iglesia que nunca para. Es una iglesia que tiene sustento. Es una iglesia que promueve a Cristo. Y algo pasa, atención, alístate. Algo pasa cuando un matrimonio, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una iglesia, su misión, su hambre, su necesidad es dar a conocer a Cristo. Algo pasa. ¿Saben qué es lo que pasa? Dios se involucra en ese proyecto de lleno. ¿Usted cree? ¿Cuántos consideran y creen que somos una iglesia bendecida por la gracia del Señor? ¿Usted cree que es así como así? ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos, pues ponemos especial énfasis en que Cristo sea conocido, en que Jesús sea conocido. Y yo estoy seguro que hombre y mujer, si en tu consultorio, yo he platicado con doctores a veces, mire, hay doctores que más que doctores parecen ministros del Evangelio. Una vez uno me dijo, pastor, mire que me llevaron a tal persona con esta necesidad, con esto y lo otro y otro. Yo le dije me dijo, lo han visto psiquiatras, lo han visto doctores, lo han visto psicólogos. Yo le dije que lo que necesitaba era liberaciones. Un doctor común y corriente no dice eso. ¿Estoy siendo claro? Porque hay gente que lo que quiere dar a conocer a través de lo que tienes a Cristo Jesús. Y cuando en tu profesión Cristo sea conocido, atención, cuando en tu negocio y empresa Cristo sea conocido, cuando en tus recursos Cristo sea conocido y cuando lo que tú tienes sirva para proyectar a Cristo, el Padre se mete con todo en lo que tú tienes. Y eres esa generación de Benjamín, bendecida, conquistadora, vigorosa. Señoras y señores, esa es la generación que Dios tiene para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén en este día? Así que conquista, alégrate, proyecta a Jesús, habla de Él, no pares. Atención, no pares de hablar de Cristo Jesús. Siempre habrá alimento en tu casa, siempre habrá provisión en tu casa, siempre tendrás nuevas fuerzas, siempre habrá presencia de Dios sobre tu vida, hablando de Cristo Jesús. Busca cualquier pretexto. Me encantó ir a un restaurante en cierta oportunidad aquí en el país y vi que cuando me sirvieron la comida, el vaso en el que él sirve la bebida, miro que ahí en el pie tiene una leyenda, una frase de la palabra del Señor en el vaso. Yo dije, la gente de este negocio ha sabido proyectar a Cristo aún a través de su negocio. Mire, se lo digo corazón. Nosotros cuando vamos a la capital del país, de vez en cuando a comer a ese restaurante. En ningún otro restaurante del Par hay fila, solo en ese. Solo en ese hay fila para comprar. ¿Saben por qué? Porque ellos han hecho de Cristo su proyecto. Su proyecto es dar a conocer a Cristo. Y yo veo la bendición, nunca les falta gente llevando a su restaurante. ¿Por qué? Porque están comprometidos con Cristo. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos aquí están comprometidos con Cristo Jesús? Rebúsquese lo que sea. Haga lo que sea para que a través de lo que usted hace, a través de lo que ha emprendido, a través de lo que le ha sido entregado, Jesús sea manifestado. Señores, porque no podemos vivir un cristianismo sin Cristo. Yo vengo a declarar sobre tu vida que eres la iglesia Benjamín de este tiempo. Que te apasione mostrar a Jesús. La gente va a mirar a Jesús en lo que hablas, en lo que haces. Y por eso nunca te faltará nada. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Dale fuerte el aplauso al Rey de la Gloria, por favor.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Si son tan amables que puedan ponerse de pies, por favor, hermanos. No presentamos a nadie más, dijo Pablo. No le viene a hablar a nadie más, sino a Cristo crucificado. Escuche, no nos importa quién sea, de dónde venga, qué iglesia sea, qué ministerio sea. Si Cristo no es el centro, si Cristo no es, estaríamos en nada. Escucha lo que tengo en último lugar para ti. Hay cosas, hay proyectos, hay ideas, hay bebés, proyectos o bebés que el Señor ha puesto dentro de ti. En cuanto Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y escuchó que María, la que traía la semilla del Padre, y Jesús venía dentro de ella en su vientre también, entra y María habla, dice Elizabeth, uy, saltó mi criatura en mi vientre, porque escuchó la voz de la que portaba al Salvador y la gracia. Escúchame lo que sé. Yo puedo creer también que hoy, juntamente contigo, puedo creer que hoy se están activando cosas dentro de ti también. Y cada vez que vengas a esta casa, si la palabra que damos lleva a Jesús incorporado y somos los portadores de la palabra de aquel que es la gracia, todo aquello que esté en tu vida se va a activar también en nombre de Jesús. Y va a saltar y te vas a dar cuenta que esa idea, que ese proyecto están vivos, que esa idea y ese proyecto saltaron y recibieron la impartición de la vida que es Cristo Jesús. Quiero que cierres tus ojos por un minuto, por favor. Si hay alguien viéndonos a través de las pantallas, yo bendigo tu vida. Necesitas a Cristo Jesús. No terminamos una palabra sin abrirte una oportunidad de salvación. Necesitas a Cristo Jesús. Corre a Él en este momento y habla con Él. Dile: Señor Jesús, te necesito como mi Señor. Te recibo con toda mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Perdona todo pecado que he cometido y hazme hijo de Dios a través de ti. Gracias, Señor, por recibirme. Amén, amén y amén.